Museo del Prado, en la nueva exposición, un montaje muy ambicioso de la capilla con los frescos de Carracci y han recreado el ambiente de la capilla. De hecho, incluso con la luz y con la nueva recreación, con el nuevo montaje, se pueden apreciar muchísimos detalles que sería muy difícil apreciarlos en la propia capilla. Vamos a charlar con el conservador de la exposición, con el comisario, con Andrés Úbeda. Queremos que nos explique dónde empieza esa historia, y lo primero es ubicar esta capilla en su ciudad, en Roma. La iglesia se ubicaba y se ubica todavía en la ciudad de Roma. Es esta precisamente, esta iglesia, en una visión de 1699 en un cuadro de Van Vittel que nos ha prestado el Museo Thyssen-Bornemisza. Es una iglesia que todavía existe, pero que ya no es la iglesia española de Roma. La iglesia fue vendida en el siglo XIX. Allí se ubicaba una capilla que tenemos justo detrás. En la única vista interior que poseemos de la capilla en el momento en el que todavía los frescos estaban in situ. Aquí podemos ver en términos generales la iglesia de los españoles, la iglesia de Santiago de los Españoles en las exequias de Luis I. Y aquí tenemos la Capilla Herrera, que es la protagonista de esta exposición, con la vista parcial de algunas de las pinturas que podemos ver en la exposición. Fue un encargo, entendemos, ¿verdad? Fue un encargo de un banquero español, de un banquero palentino, Juan Enríquez de Herrera, a este artista boloñés que es Aníbal Carracci. Aníbal Carracci organizó toda la decoración junto con pintores más jóvenes de su círculo. Nosotros aquí en el Museo del Prado, en nuestras visitas guiadas, tenemos especial cariño a un Carracci que mitológico, Venus, Adonis y Cupido, ¿Sí? Que comparamos porque se lleva muy poquito espacio en el tiempo, unos 10 años, con Veronés. ¿Cómo lo podemos ubicar en su entorno? Es un contemporáneo y los dos confluyen en una visión complementaria, podríamos decir, no conflictiva, sino complementaria, de respuesta a lo que en la lógica de la historia de los estilos llamamos el manierismo o el tardo manierismo. Los dos, artistas jóvenes en ese momento, a finales del siglo XVI, lo que hacen es contestar este arte cada vez más conceptual, cada vez más alejado de la naturaleza que era el manierismo. Y los dos lo hacen con propuestas muy diferentes. La propuesta de Carracci se modificó sustancialmente con su paso a Roma, desde Bolonia a Roma, en el cual, y efectivamente, como consecuencia de la contemplación de las ruinas clásicas, como la contemplación también de Rafael, pues modificó sustancialmente su estilo, su forma de entender la pintura. Lo que estamos viendo aquí, la Capilla Carracci, es su última gran producción en Roma, su última gran producción en su vida. De hecho, pintando esta capilla, sufrió un ataque, no sabemos exactamente de qué, quizás una hemiplegia, que le incapacitó para poder subirse a un andamio y continuar con la decoración de la capilla. O sea que tenemos a Carracci en un momento de pintura más naturalista, más barroca, terminando esa etapa manierista del final del Renacimiento. Estamos en un momento de transición entonces bastante importante. Estamos en un momento de una de las grandes revoluciones de la historia de la pintura en Occidente. Entonces, estamos en esa fecha, en torno a 1600, las pinturas son de una fecha imprecisa entre 1604 y 1605, y estamos en un momento de auténtica revolución en la historia de la pintura. La exposición sigue el recorrido natural que haríamos dentro de la capilla. ¿Dónde estaríamos en este momento? Pues en este momento estaríamos en la nave de la iglesia, en el muro de acceso a la capilla. Es lo que estamos viendo ahora mismo, la decoración que estaba sobre el arco de acceso a la capilla. Uno de los grandes retos de esta exposición ha sido precisamente ese, el organizar en horizontal una decoración que se dispuso originalmente en vertical, en un sentido ascendente. Es quizás la parte más trabajada y la parte más, podríamos decir, aventurada de todo el montaje. Ya que tenemos la oportunidad, señor Úbeda, explíquenos algunas características, algunas claves de lo que vamos a poder ver en la obra en sí. Pues una de las características fundamentales es que se trata de una obra de colaboración. Desde el principio Aníbal Carracci concibió la decoración de la Capilla Herrera como una obra realizada entre él mismo y uno de sus principales discípulos, que era Francesco Albani. No, precisamente pintando estas dos obras, las dos que daban a la nave de la iglesia, como consecuencia de una enfermedad, como digo, que le sobrevino cuando estaba pintando estas dos pinturas, el peso de la obra, el peso de la decoración,
pasó a Francesco Albani. Los dibujos, aparte de ser de una enorme belleza, son muy significativos sobre la forma de trabajar. En una primera etapa son todos o casi todos ellos de mano de Carracci y progresivamente vamos encontrando más manos distintas, a veces muy difícilmente identificables, porque una de las características de este conjunto mural en términos concretos, pero en la pintura de Carracci en términos más generales, es que todos los artistas trabajan de una forma en la que imitan las maneras del maestro para que su forma, su estilo particular pase desapercibido en este estilo de escuela, podríamos decir, es escuela de Carracci. O sea, que conocen las fórmulas de Carracci y además son buenos artistas. Son muy buenos artistas, se puede ver aquí. Esto es un Francesco Albani, esto no es Annibale Carracci, y sin embargo la calidad del fresco es excepcional, sencillamente, es una pintura de una calidad extraordinaria. Las pinturas han sido restauradas para esta exposición, no tanto el conjunto de Barcelona, esta pintura forma parte del conjunto que procede del MENAC de Barcelona, del Museo de Arte de Barcelona, sino las pinturas del Museo del Prado, las 7 pinturas del Museo del Prado han sido restauradas y podemos contemplarlas por primera vez en un estado próximo al estado en el que fueron pintadas. Me imagino que como todas las restauraciones, delicado y ardua la tarea, pero en este caso ya habían sobrevenido varias restauraciones a la obra. Sí, efectivamente, estas son unas obras que han sufrido mucho porque tuvieron que ser arrancadas del muro, es lo que estamos viendo en realidad, una capilla arrancada del muro, y ese proceso de arranque es un proceso necesariamente muy traumático, sobre todo en esa época. Es un proyecto necesariamente muy traumático. En casos como este, el estado de conservación es muy bueno, en otros casos, sin embargo, es un estado de conservación delicado, como consecuencia, ya digo, de probables intervenciones históricas y como consecuencia del arranque. Como usted está explicando muy bien, señor Úbeda, se ve claramente un clasicismo que nos distancia un poco de lo que solemos relacionar con la época barroca, pero hay mucha expresividad también en los rostros, en las manos, en los cuerpos. Bueno, el barroco en realidad es un concepto que engloba realidades artísticas muy diferentes. Al final se ha convertido en un concepto de época, se habla de época barroca y se incluye pues la literatura, la música, la pintura, determinadas realidades que no tienen un patrón único, ¿no? Efectivamente existe un barroco clasicista, como es el que implica Annibale Carracci, sobre todo esta época. Luego hay muchas formas, o contemporáneamente existen muchas formas diferentes de entender el barroco. Su contemporáneo Caravaggio pinta con unos preceptos y con unas consideraciones estéticas radicalmente opuestas a esto que estamos viendo, sí, efectivamente. Esa es la gran maravilla, ¿verdad? Poder observar un siglo, una época desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sensibilidades. Efectivamente. Viajamos en el tiempo y ahora estamos en la bóveda de aquella iglesia tal como estaba, Santiago de los Españoles. ¿Qué podemos contemplar aquí? Pues podemos contemplar en primer lugar, lo más evidente es el enorme esfuerzo que ha hecho el Museo del Prado para recrear el ambiente de la capilla, que no es nada fácil porque la capilla en estos momentos ya no existe. Lo estamos viendo aquí, de escenas de la vida y milagros del santo de San Diego de Alcalá, un santo español, un santo sevillano, que había sido canonizado poco tiempo antes de que Annibale Carracci realizase estas pinturas. Son unos trapecios, como digo, abatidos, que se han colocado en una disposición muy próxima a la que debieron tener en la capilla, con los dibujos que existen relacionados con estas decoraciones. Este, por ejemplo, un dibujo también de Annibale Carracci, probablemente reutilizado por el maestro, es decir, existía en su cuaderno este dibujo utilizado o pensado para una composición anterior y que fue reutilizado muy hábilmente en el fresco de la capilla, en uno de los fragmentos que posee el Museo del Prado. La obra en ese acto de la caridad, ¿verdad? San Diego es el personaje que está de rodillas, es ese joven que se dedicó durante un tiempo a acompañar a un eremita. Los dos vivían del trabajo manual en madera que realizaban, es lo que se ve abajo a la izquierda, y de la caridad, es lo que estamos viendo en esta escena. Precioso el dibujo, que obviamente con diferentes estilos nos recuerda a todas las anatomías impresionantes de Miguel Ángel. Bueno, estamos hablando de un par de generaciones más lejos, pero efectivamente tiene esa monumentalidad en la pintura italiana. Además de
de este encargo, señor Úbeda, ¿qué otros clientes tenía Carracci? Pues Carracci en este momento era el pintor probablemente más conocido y de más prestigio en Roma, mucho más que Caravaggio, podríamos decir, en esta época, o más que Caravaggio. Caravaggio era también en esta época un personaje que había adquirido una notabilísima fama. Estamos hablando de los primeros años del siglo, y las dos vidas, las de los dos, terminaron muy poco después. Aníbal Carracci, realizando esta capilla en 1604-1605, tuvo un ataque probablemente de hemiplegia, que le incapacitó para subirse al andamio y continuar esta obra, y se dedicó el resto de su vida, desde el año 1606 hasta 1609, en que murió, a obras más pequeñas, a la dirección de trabajos que no realizaba él mismo. Y Caravaggio tuvo, a partir de ese momento, a partir de 1606, una vida de huida permanente a lo largo de todo el sur de Italia y Sicilia y Malta, que le llevaría a una muerte trágica en la playa próxima a Nápoles, en Porto Ercole, donde murió como consecuencia de una enfermedad también. Señor comisario, que parezca un poco frívolo, qué buenas series de Netflix darían las vidas de estos artistas. Son vidas muy épicas, además pues de la una detrás de otra, efectivamente. La de Caravaggio más que ninguna, pero todas ellas darían lugar a una muy buena serie, efectivamente. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que lo que nos resta a nosotros desde el Faro de Hopper es agradecer al Museo del Prado esta oportunidad de verlo de esta manera, antes de que abra al público, de poder disfrutarlo, de poder contemplarlo, y vamos a animar a todos los amantes del arte a que no se pierdan esta oportunidad, y desde luego, como ha destacado usted, un gran esfuerzo por parte del museo y de todos los profesionales en recrearlo. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.